Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a tu canal Algoritmos Matemáticos, canal que te ayudará con temas de álgebra, aritmética, geometría y trigonometría. El día de hoy trataremos el tema de logaritmos 1, tema muy importante que siempre viene en los diversos exámenes de admisión. Antes de empezar, no te olvides de suscribirte y regalarme un like, activar la campanita y empezamos en este momento. Logaritmos. ¿Qué es un logaritmo? Un logaritmo es un exponente. Logaritmo de n en una determinada base b es igual a x. Si solo si la base elevado al logaritmo es igual aquí a este número n, donde el n se llama argumento. Ese argumento es un número positivo. B es la base. La base debe ser mayor que cero y la base debe ser distinta de uno. Y x es el logaritmo. Ese x debe de pertenecer a los números reales. Tener en cuenta que cuando hablamos de logaritmo ya estamos en el terreno de los números reales. Y hay que tener un poco de cuidado en ciertas ecuaciones que implican logaritmo. Bueno, pasemos con los ejemplos. Por ejemplo, nos piden que calculemos el logaritmo del número 25 en la base 5. Tú primero te haces la pregunta. Si esta es la base, tú te dices, ¿a qué exponente hay que elevar esa base para que me dé el número 25? Entonces tú dices, al exponente 2, profesor. ¿Por qué? Porque la base elevado al logaritmo, o sea, al exponente, te va a dar 25. Otro ejemplo, logaritmo del número 32 en la base 2. Te preguntas nuevamente, ¿a qué exponente hay que elevar esta base 2 para que me dé el número 32? Y la respuesta tendría que ser 5, porque 2 elevado a la quinta me da 32. Otro ejemplo, logaritmo de 9 en la base un tercio. Te haces la pregunta, ¿a qué exponente le tienes que elevar a un tercio para que te dé 9? Entonces tú vas a deducir que viene a ser ¿cuánto? Menos 2. Porque un tercio elevado a la menos 2 te da el número 9. Finalmente tenemos acá algo que podría pasar como una propiedad. Logaritmo de 1 en base 3, cuando sería 0. ¿Por qué? Porque 3 elevado a la 0 te da 1. De acá deducimos la siguiente propiedad. Logaritmo de 1 en cualquier base es igual a 0. Como tú estás viendo, calcular un logaritmo de algunas potencias que son, o de algunos números que son fáciles, no es tan complicado. Lo que sí tenemos que tener mucho cuidado es a resolver ciertas ecuaciones. Veamos algunos ejercicios. Tenemos la siguiente ecuación. Uno, resolver. Resolver el siguiente ejercicio. El logaritmo de 2x menos 1 en base 7 igual a 2. Logaritmo de 2x menos 1 en base 7 igual a 2. Cuando me piden resolver, me están diciendo que hay el valor de x. Copio la ecuación original
y empiezo simplemente a identificar cuáles son los elementos: base, exponente y el resultado de la potenciación. Entonces hay que tener en cuenta siempre ese orden. Por lo tanto, te dicen 7 es la base elevado al exponente, me tiene que dar ¿cuánto? 2x menos 1. 49 es igual a 2x menos 1. El menos 1 pasa a sumar a este lado. 49 más 1 es igual a 50, es igual a 2x. Mitad y mitad, x igual a 25. Y esa sería la respuesta. Siempre trata de hacer lo siguiente. Cuando resuelvas una ecuación, procura de que los números que están involucrados acá o los valores de esas variables tienen que cumplir las restricciones. Por ejemplo, este número vendría a ser el argumento y debe ser mayor que cero. Tú reemplazas 25 y sí va a cumplir, pero en algunos casos no va a cumplir. Entonces esos valores tendrías tú que sacarlo de la respuesta para que esté definido esta ecuación logarítmica. Ejercicio número 2. En el ejercicio número 2 hay que tener en cuenta que nos piden que haya la suma de valores que verifican la ecuación. La suma de valores de x. Y bueno, la ecuación tendría que ser esta. Logaritmo de x cuadrado menos 1 en base 2 tiene que ser igual aquí a 3. Identifiquemos siempre primero los elementos de la ecuación, ya para no tener problemas más adelante. Por acá, por ejemplo, tenemos esto. Pongamos resolución y copiemos. Logaritmo de x cuadrado menos 1 es igual a 3. A ver, base, exponente y resultado. O simplemente argumento, como tú quieras llamarlo, ¿ya? Entonces la base elevado al exponente tiene que darme x cuadrado menos 1. Sigamos por esta parte para que podamos resolver. 8 tiene que ser igual a x cuadrado menos 1. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Esto lo voy a pasar a este lado. Entonces esto quedaría en 0. X cuadrado menos 1 menos 8 sería menos 9. Pero como usted sabe, este es x cuadrado menos 3 al cuadrado. Y estaría factorizando de esta manera. X más 3 por x menos 3. ¿Por qué? Porque es una diferencia de cuadrados. Por lo tanto, de acá cada factor lo igualo a 0 y me sale el primer x, que tendría que ser menos 3. Y el segundo, x más 3. Como a mí me están pidiendo la suma, yo tendría que hacer esto. Menos 3 más 3 es igual a 0. Y este tendría que ser la resolución del ejercicio número 2. Ejercicio número 3. Entonces me piden que resolver, resolver esta ecuación. Logaritmo de x más 30 en base a x es igual a 2. Entonces, empecemos. Siempre tienes que identificar los elementos: base, exponente y resultado. ¿Sí o no? La base elevado al exponente es igual a x más 30. Pero como tú sabes, bueno, podemos pasarlo todo al primer miembro y sería x cuadrado menos x menos 30 tiene que ser igual a 0.
Acá podemos hacer x por x haciendo uso del aspa simple y acá menos 6 por 5. El resultado me da lo del centro, justo lo que quiero, y entonces serían dos factores, x menos 6 y x más 5. Este es igual a cero. Cada factor lo voy a igualar a cero. ¿Para qué? Para así tener lo siguiente. Entonces, x menos 6 es igual a cero o x más 5 es igual a cero. X igual a 6 o x igual a menos 5. Ahora verifiquemos que cumplan. El valor de x está tomando la posición de la base. Pero como hemos dicho al inicio que debe ser la base debe de ser positiva. Entonces, este no puede ser. La respuesta tendría que ser x igual a 6. Y bueno, eso sería todo hasta este video. Muchas gracias por acompañarnos y antes de terminar no te olvides de suscribirte y regalarme un like. Chao, hasta la próxima.